Voy a tratar de improvisar un poquito en mi presentación, ya que el hablar de las políticas públicas es un tema un tanto denso, y veo que ya llevan un buen día aquí escuchando tan buenas ponencias como las de mi buen amigo Efraín, y pues quiero ser muy puntual, quiero que cada quien se pueda llevar una conclusión y sobre todo pues se lleven un mensaje de qué es lo que está haciendo nuestro país. Empezaría entonces por las conclusiones. Les tengo muy buenas noticias porque el gobierno federal, México, está a la vanguardia a nivel mundial. Baja California como estado también está a la vanguardia a nivel nacional. Y Ensenada, pues, tiene la gran fortuna de tener una población con una conciencia ambiental que se distingue por el resto del estado. Entonces, en ese sentido, creo que es muy fácil poder venir a platicar con ustedes en temas de medio ambiente, pero sobre todo porque en materia de cambio climático, así como en muchas otras materias que tienen que ver con el tema del medio ambiente, no podemos dejar de hablar de la responsabilidad compartida. No hay esfuerzo de gobierno que sea suficiente si no podemos compartir esa responsabilidad con todos los ciudadanos. En el tema de cambio climático, yo creo que es en donde más podemos aportar, y es en donde con un pequeño cambio en nuestros hábitos de consumo, el poder aprender mejor cómo tener prácticas más sustentables, el poder ver los temas, como nos comentaba Dar, en el momento que ustedes como estudiantes sean los líderes que todos sabemos y pensamos que van a ser, puedan incorporar dentro de sus prácticas, dentro de sus empresas y dentro de sus mismas casas, esta mejora en los hábitos de consumo que nos va a permitir pues tener un mundo en donde podamos vivir todos de una manera más armoniosa. Empezaría entonces con una plática, trataré de hacerla muy breve porque también ya sé que ya cunde el hambre entre todos nosotros, entonces seré breve y si hay alguna duda, por favor, no teman que la podemos contestar. Entonces, como se los comentaba, vamos a la siguiente. A nivel nacional somos y estamos a vanguardia, y esto obedece principalmente a que en esta administración, como en otras también se ha dado, pero en esta particularmente, el presidente Enrique Peña Nieto sí realiza grandes esfuerzos para cuidar nuestro patrimonio natural, y al hacer lo suficiente nuestros recursos naturales, pues es una de sus grandes preocupaciones. Por eso incorpora dentro del Plan Nacional de Desarrollo un propósito central que se llama México Próspero, que es una de las metas y de las líneas de acción, y con ello pues, se pretende lograr un crecimiento económico sostenido y sustentable. El tema del medio ambiente no le es ajeno al presidente, y por ello el diseño de las estrategias y las políticas públicas ha sido siempre una prioridad de su gobierno. Entonces, la primera pregunta que siempre nos hacemos es cómo nos afecta a nosotros el cambio climático y cómo le afecta a nuestro país. Dentro de esto yo destacaría que a la parte norte del país, que es donde vivimos todos nosotros, nos impacta el cambio climático principalmente en la disminución y la disponibilidad de la calidad del agua. Nos impacta en las sequías, nos impacta en los procesos de desertificación y nos impacta también en el incremento de plagas. Nosotros tenemos que estar muy conscientes que por este efecto de cambio climático en el país, las condiciones en las que vivimos han cambiado y seguirán cambiando. Si no hacemos nada, pues esto será cada vez más grave y debemos de veras empezar a actuar a partir del día de hoy. Pero sí, en los foros internacionales, México ha insistido en que estas deben de reducir, que estas emisiones de gases de efecto invernadero deben de reducir. Y no como se los comento porque seamos de los mayores emisores, pero sí somos de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Por ello, ante estas políticas públicas que se han implementado en el país, nos da la autoridad moral para los diferentes foros internacionales poderles exigir a los países que sí son de los que más aportan a los gases de efecto invernadero para que las reduzcan, para que compartan con nosotros estrategias a corto, mediano y largo plazo. Esta es una pequeña radiografía de lo que es la política nacional ante el cambio climático. Aquí destacaría que inicia desde el 2012, cuando entra el efecto de la Ley General de Cambio Climático, y poco a poco se van integrando todo lo que viene siendo en su conjunto el Sistema Nacional de Cambio Climático. Es importante lo que es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, misma que fue coordinada por parte de la Semarnat, y un poquito más adelante se los estaré explicando con mayor detalle. Pero sin duda lo que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en mi opinión, es lo que destaca dentro de lo que es esta política nacional. Porque solamente a través de una estrategia podremos tener los indicadores que nos permitan medir y que nos permitan mejorar.
Entonces, entraremos un poquito más a detalle más adelante, pero aquí quería que vieran lo que es la foto o la radiografía de lo que es en general la política nacional ante el cambio climático. De los primeros instrumentos que creo que vale la pena que conozcan, sobre todo los estudiantes, tiene que ver con esta Ley General de Cambio Climático. Tres objetivos principales destacaría de esta Ley General de Cambio Climático, que viene siendo el desarrollo bajo emisiones. Tenemos que definitivamente transitar a una economía competitiva. México como país tiene que seguir creciendo, pero no por ello estaremos poniendo en riesgo lo que son nuestros recursos naturales. México también debe ser un país en donde la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas de los efectos adversos del cambio climático pues sea cada vez mejor. Debemos, sin duda, de resistir mejor todos los efectos del cambio climático y no pueden seguir sucediendo situaciones como la que se presentó en Los Cabos. Yo se los comento, me tocó participar en lo que fue la limpieza y reconstrucción de Baja California Sur y lo que pudimos ver ahí fue que por conductas, yo creo que un tanto irresponsables del sector privado, se resintieron daños más importantes de los que pudo haberse presentado en otra situación. Hoteles enteros, totalmente destruidos, en los que por haber utilizado materiales ligeros no quedó nada. Quedaba nada más de estructura, quedaban así unos palitos parados nada más, y los que los habían construido con otros métodos, tal vez más tradicionales o con métodos que realmente estaban atendiendo al lugar en donde estaba, en donde los estaban construyendo, pues resintieron menos los efectos de lo que fue este fenómeno convertido después en desastre natural. Y por eso el mensaje a ellos fue: si ya van a recibir entonces el pago por parte de las aseguradoras para construir los hoteles, construyanlos bien. Esa es la misma estrategia que el gobierno federal está implementando en el sentido de estar conscientes de dónde estamos parados, cuáles son los lugares más vulnerables para efecto de que en esos mismos lugares de infraestructura pueda aumentar mejor los efectos de un desastre natural como el que vimos. Y por supuesto, dentro de la Ley General de Cambio Climático destaco lo que es la Política Nacional de Cambio Climático Incluyente. Aquí hablamos únicamente del gobierno y es el mismo concepto que manejamos hace rato. No podemos dejar de compartir la responsabilidad y por ello, mediante la coordinación y transversalidad de los órdenes del gobierno, no solamente entre el gobierno federal, que las diferentes dependencias se comuniquen entre sí, tengan políticas que vayan sobre una misma estrategia, pero también con los gobiernos de los estados y con los gobiernos municipales. Solamente así creo que podremos atender este problema de manera común. Así es. Tenemos plazos y tenemos metas, como se nos comentaba. Esta es la única manera en la que verdaderamente podemos ponernos un objetivo y este objetivo estarlo midiendo para ver cómo nos estamos desempeñando. Sin duda, reducir el 50% de las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero en relación con las emitidas del año 2000 para el 2050 suena como una meta ambiciosa, pero estoy seguro que mediante la conciencia social y mediante la implementación efectiva de las políticas públicas lo vamos a poder lograr. La siguiente, por favor. Perdón, esta presentación se los comento que ustedes son un poquito acelerada porque por las razones que les expliqué, sin embargo está a su disposición, la voy a dejar aquí para quien quiera tener esta presentación pues la tenga a la mano y la pueda ver con más calma. Pasa algo así, por favor, si no lo vamos a perder mucho. Entonces hablamos de lo que es en sí el tener leyes en México y el tener distintos reglamentos para México nunca ha sido el problema. En donde realmente ha estado el reto ha sido la implementación de las mismas. Para ello, bueno, pues se atiende esta implementación en diferentes frentes y podemos ver que en ello se encuentra lo que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático que se publica ya en el Diario Oficial en el año de 2013. Tenemos un programa especial de cambio climático para lo que corresponde al periodo del 2014 al 2018. Tenemos un registro nacional de emisiones en donde, pues bueno, podremos tener datos confiables sobre qué es lo que estamos emitiendo a la atmósfera. Tendremos también el sistema de información de cambio climático que está en proceso de diseño por parte del INEGI y sobre todo, pues un atlas de riesgos en donde podamos identificar cuáles son las áreas vulnerables o las más vulnerables y en ese sentido, pues poder tener además de legislación en materia de cambio climático, bueno, las inversiones por parte de los gobiernos que
que vayan atendiendo más a la vulnerabilidad estructural. Este Sistema Nacional de Cambio Climático, porque vamos a explicar un poquito más en el aquí. ¿Qué es en general las nuevas políticas y las entidades y mecanismos de coordinación que tenemos actualmente en México? Se extingue a partir de la publicación de la Ley General de Cambio Climático lo que es la figura del Instituto Nacional de Ecología y del Fondo Mexicano de Carbono. Y se crea entonces lo que es el Sistema Nacional de Cambio Climático, en donde se incorpora el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en donde está también la Comisión Intersecretaria de Cambio Climático, que si bien la preside la Presidencia de la República, participan 13 secretarías de Estado. Esto con el objetivo, como se lo comentaba, de tener políticas transversales en donde todos y cada uno estén participando. Sin duda, ninguno de estos esfuerzos sería suficiente si no estuvieran a bordo lo que son los gobiernos estatales. Y aquí una mención especial para lo que ha sido la participación del gobierno estatal, ya que siempre han estado atentos a lo que viene siendo las demandas y la vanguardia de lo que es materia de medio ambiente, y por ello creo que somos hasta la fecha el único estado que tiene una ley estatal de cambio climático. Si no me equivoco, no ha habido todavía otro estado. Hay otro estado, pero fue la primera. La primera secretaría de los asesores. El Consejo de Cambio Climático, en donde también, como mínimo, se reúnen 15 especialistas, participa también el Congreso de la Unión, y sin duda, una participación que debo de destacar, y siempre lo hago, de las organizaciones de la sociedad civil. Sin ellas, el atender el tema de cambio climático y en general los temas ambientales, pues prácticamente sería un esfuerzo inútil. Bueno, regresa si quieres. Un ejemplo más de cómo este Sistema Nacional de Cambio Climático está diseñado, en donde en la planeación pues tenemos a lo que viene siendo sin duda la Estrategia Nacional, que es el documento rector de donde parte todo, pero tenemos programas especiales y los programas estatales. Financiamiento, sería imposible que pudiéramos hablar de políticas públicas y del éxito de ellas si no tuviera un financiamiento adecuado. Y esto se hace a través del Fondo de Cambio Climático. ¿Con qué instrumentos? Con instrumentos como el impuesto al carbono, como el mercado del carbono y los otros de riesgo. Las evaluaciones que son importantes y que las lleva a cabo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, porque bueno, si no estamos evaluando constantemente cuál es el desempeño, difícilmente podemos mejorar. La inspección y vigilancia por producto de la Profepa, que bueno, siempre será como se autonombró hace rato porque nos acompaña la Profepa, no son los malos de la película. Los malos de la película son los que infringen las leyes y por consecuencia de ello pues tenemos que actuar nosotros como gobierno. La siguiente. Aquí una radiografía también de lo que es este estudio institucional. Como les digo, podemos seguir avanzando para no detenernos en tantos detalles. La presentación está a su disposición. Así es. Y entraremos a lo que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático con una visión de 10, 20 y 40 años. Esta, afortunadamente, se publica a partir del 3 de junio de 2013. Y pues este es el instrumento rector y el que orienta toda la política nacional, definiendo una ruta a largo plazo y donde se establecen las prioridades nacionales de atención para combatir el cambio climático, sobre todo en materia de adaptación y mitigación. ¿Cuáles son los pilares que sustentan a esta política nacional de cambio climático? La siguiente, por favor. Estos pilares que sostienen la política nacional, pues tienen que ver en primer lugar con políticas transversales, que quiere decir contar con políticas y acciones climáticas articuladas, coordinadas e incluyentes. El segundo pilar, estaríamos hablando de la instrumentación y de lo que es el enfoque un enfoque de cambio climático. La tecnología aplicada a los temas de medio ambiente. Me tocó participar apenas la semana pasada en Tijuana Innovadora. Quienes no han podido estar ahí, y creo que la pronto es de terminar el día de hoy, se lo recomiendo mucho, un gran evento, y en donde se habla precisamente de tecnologías aplicadas. ¿Sí se escucha? Sí. Tecnologías aplicadas a muchas de las actividades que desarrollamos actualmente. Y el tema del medio ambiente no fue una excepción, también se trató ese tema ahí. El promover el desarrollo de una cultura climática, bueno, es uno de los grandes esfuerzos y tiene que ver con la educación ambiental. Sin duda ha sido el mayor éxito en nuestro país, lo que es sobre las políticas en la educación ambiental, porque esto nos ha permitido elevar el nivel de conciencia, tanto en
los niños, los jóvenes, los adultos, pero sin duda cuando los niños les enseñan a los adultos cuáles deben de ser sus conductas y cómo deben de atender el problema, se les queda un poquito más grabado, al menos es lo que dice aquí yo tengo. Cuando un adulto se le dice a otro adulto, como que lo tira loco, pero cuando un niño le pide a un adulto que mejore o que cambie sus hábitos de consumo, sin duda se les queda grabado y es impresionante el efecto. Y el liderazgo es un tema en el que tenemos que asumir liderazgo. Yo veo que todos los que están aquí es porque están interesados en el tema del medio ambiente. Si todos y cada uno se convierten en líderes en temas de medio ambiente, yo estoy seguro que vamos a poder mejorar las condiciones. Los invito a que lo hagan porque sin duda es un tema que además de dejarte una satisfacción personal de estar atendiendo lo que te gusta, pues le puedes dejar un beneficio a tu país. Entonces conviértanse en líderes en temas ambientales y verán cómo vamos a poder mejorar este tema. Y bueno, como comercial, lo debo hacer y lo hago con mucho gusto. Es que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra, sin duda ha sido un líder a nivel nacional y en foros internacionales para hablar de estos temas. Si tienen la oportunidad, los invito también para que vean y lean sus discursos, porque ha sido muy puntual en reclamarle al mundo en general, ha sido muy puntual en reclamarle a los países con estas grandes emisiones de gases de efecto invernadero para que lo reduzcan. Y lo ha hecho de tal manera que ha fundamentado muy bien sus reclamos y creo que en ese sentido pues estamos asumiendo un papel protagónico. Tanto que en 2016 seremos sede aquí como México de la COP13, que es la conferencia de las partes sobre biodiversidad. Entonces el tema ambiental para México no es ajeno y creo que en la medida que ustedes se sigan preparando, pues seguiremos siendo líderes en las naciones del país que tenemos. Cuando hablamos sobre los ejes de la política nacional en cambio climático, bueno, son dos temas principales, la adaptación y el desarrollo. Como se los comentaba, debemos sin duda de reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Debemos también de atender lo que es nuestra infraestructura estratégica y sistemas productivos, pero sobre todo conservar los ecosistemas y mantener los servicios ambientales que proveen. Me hacían una pregunta, como les comentaba, Tijuana Innovador, porque se atendió en un formato distinto, a partir de versos, a los que participábamos en el panel, nos llevaban a contestar algunas preguntas. Y una de las conclusiones a las que llegamos ahí, de manera, pues también así, de verso y de filosófica, es que nos hemos preocupado mucho por cuidar a la naturaleza. Y llegamos a la conclusión que a la naturaleza pues no tenemos por qué cuidarla, porque somos muy soberbios pensando que nosotros somos quienes la vamos a cuidar. Y la naturaleza se cuida sola. Lo que pasa es que la naturaleza cuando nos cobra muy fuerte. Y esa fue la conclusión a la que llegamos, que lo hagamos, si bien por conocimiento, porque debemos vivir en un mundo de manera más armoniosa, lo hagamos un poquito también por miedo, porque si vemos los efectos del cambio climático, donde sin duda nosotros como seres humanos hemos participado para que las condiciones cambien, pues lo hemos hecho de tal manera que hemos olvidado que la naturaleza, al momento en el que va y trata de recuperar todo aquello que ha perdido, lo hace de manera muy violenta. Y tú lo podemos ver en lo que son los desastres naturales. Me regreso aquí lo que estábamos viendo, perdón. En el desarrollo, pues obviamente tenemos que acelerar lo que es la transición energética hacia fuentes de energía limpia en nuestro país. Tenemos que reducir la intensidad energética a través de esquemas de eficiencia y consumo responsable. Aquí, sin duda, todos jugamos un papel importante. Parece mentira, pero el hecho de que cuidemos el gasto que tenemos de luz en la casa, que cuidemos el gasto que tenemos de agua, o que bien reduzcamos nuestros hábitos de consumo para generar menos basura, pues suena como algo que no es tan importante, pero se impresionarían cuando ya vamos a una estadística nacional de cómo podemos reducir y cómo podemos afrontar para que los efectos sean menores. Tenemos que impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales, un gran reto en un país en donde históricamente se ha manejado un paternalismo que nos ha llevado a tener algunas prácticas que no son las más deseadas. Y claro, reducir las emisiones de contaminantes que le aportan a lo que son los efectos del cambio climático. Pasa la siguiente, por favor. Dentro de lo que es el programa especial de cambio climático, en donde el 13 de febrero de 2013 se publica en el diario oficial la Comisión Secretarial de Cambio Climático, pues todas estas son las entidades de gobierno que participaron y que fueron, como les digo, coordinadas por la Semarnat. Obviamente la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Hacienda y Manobras, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Turismo, Semarnat como cabeza del sector ambiental, en donde está el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, CONAGUA, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, la CONAVIO, en fin, aquí pueden darse ustedes cuenta de cómo las diferentes secretarías y las diferentes entidades de gobierno pues participan con una misma estrategia, con un mismo propósito que tiene que ver atender las causas de cambio climático. Algunos datos relevantes, y ya estamos por terminar la presentación, del análisis de vulnerabilidad en el Programa Especial de Cambio Climático. Yo destacaría las que creo que son las más importantes. El aumento de la sequía, del nivel de mar y de la temperatura de los océanos. Esto parece mentira, pero es uno de los efectos que más impactan en el tema de cambio climático. También lo podemos ver que para el periodo 2015-2039 se proyecta un incremento en la temperatura de 1 grado centígrado a 1,5 en la mayor parte del país. Creo que nos estamos quedando cortos en esta estadística, ya que si bien dice que en el norte puede alcanzar los 2 grados centígrados, creo que estamos un poquito más cerca de los 2,5 o 3 grados centígrados, lo cual es bastante grave. ¿Y en qué nos impacta? Bueno, pues nada más comparemos cómo el aumento promedio a nivel nacional de la temperatura de la década de los 60 a la fecha fue de 0,85 grados centígrados, cuando estamos hablando que en los siguientes años vamos a estar más o menos como en 2%, perdón, en 2 grados. Es increíble ver cómo nuestras conductas realmente le están impactando al medio ambiente y cómo esto va a lograr que la temperatura del mar se incremente y con ello, bueno, porque son los fenómenos naturales cada vez ser más agresivos y ser más frecuentes. Aquí se enumeran lo que son los objetivos del Programa Especial de Cambio Climático, las estrategias y las líneas de acción. Esto también está en la página electrónica de la Semarnat, si los quieren consultar, creo que vale la pena que le den una leída. Y bueno, también, que sepan que hay instrumentos particulares que están dentro de este Programa Especial de Cambio Climático, en donde pues, hay factores institucionales, de política pública, económicos, información y de capacitación e investigación. Por último, voy a terminar hablando de lo que han sido las acciones en Baja California. Como les comento, tenemos un programa estatal de acción ante el cambio climático. Esperamos que este año se concrete un programa municipal, o el primer programa municipal ante el cambio climático en la ciudad de Mexicali, en donde el gobierno federal está financiando un proyecto que vale más de cerca de los 3 millones de pesos. Estamos hablando también ya de que entre en efecto y que se puede implementar lo que son los proveedores estatales, que podamos consolidar la red de monitoría de calidad del aire para el estado de Baja California, en donde bueno, contamos con suficientes unidades de monitoreo de calidad del aire, pero estaremos aportando más y sobre todo pues trabajando de la mano con los gobiernos estatales y con el gobierno municipal en algunos casos, para que estos instrumentos de medición pues cada vez nos arrojen los números más acertados, que estén en un buen estado de mantenimiento y conservación para efecto de que la información pues sea confiable. Sin duda, el trabajar en un programa estatal para la prevención y gestión integral de residuos es importante. Estamos generando mucha basura, estamos un poquito por encima de lo que es la media nacional. Y pues tenemos en Baja California, desafortunadamente, muchos sitios y tiraderos a cielo abierto, mismos que tenemos que remediar, mismos que tenemos que atender. Se debe de construir también centros de transferencia de residuos sólidos y que lo sepan que eso se está trabajando con el gobierno del estado, con los municipios, para que el gobierno federal pueda financiar todo este tipo de acciones. Otra de las acciones que lleva a cabo la Semarnat de Baja California a través de su programa de empleo temporal son obras de reforestación con especies maderables y no maderables, pero sin duda dándole y poniendo un especial énfasis para que sea con plantas nativas. En general, las acciones que nosotros llevamos a cabo lo hacemos con el único y exclusivo propósito de mejorar el medio ambiente, de estar en una mejor coordinación con las entidades del Estado, con las entidades del gobierno municipal, pero sobre todo crear una conciencia con toda la ciudadanía de que esta es una tarea en la que la responsabilidad la compartimos, que lo debemos hacer de manera conjunta y que estamos a sus órdenes en caso de que requieran mayor información sobre estos asuntos. Muy amable.